Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué bendiciones podemos estar un nuevo día de enseñanza en doctrina básica, ¿verdad? Y el Señor nos permite, nos da la salud, la capacidad y muchas cosas para poder seguir aprendiendo de Él. Amén. Solo estoy terminando de configurar esto, de ver que si estamos en línea, y sí, estamos en línea, estamos transmitiendo. Y el tema de este día es, ¿por qué debo ser discipulado? Venimos de estudiar qué es el discipulado y también qué es el discípulo. Entonces, hemos visto para qué sirve, a quién se debe, qué es, por qué, cuáles las características por las edades, etcétera. Pero el tema de hoy es ¿por qué debo ser discipulado? Tal vez para poder entender un poco más, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de ser discipulado? Para eso yo quisiera que me acompañara al libro de Hechos 2:42. Libro de Hechos 2:42. ¿Por qué debo ser discipulado? Hechos 2:42. Dice, y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, amén, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder abrir tu palabra, meditar, aprender, escudriñarla. Señor, que sea de alimento para nuestras vidas, que abra nuestro conocimiento. Amén y amén. Fíjese que el Señor, que es nuestro maestro o es el maestro de maestros, se hizo hombre y cuando llegó el tiempo ejerció su ministerio y llamó a hombres de una forma directa y compartió no solamente una cantidad de conocimiento, sino una forma de vida totalmente nueva para ellos, una vida que no conocían, un conocimiento que no tenían, una experiencia. Y la razón por la cual estos hombres fueron discípulos fue por la convivencia, fue por el vivir con el Señor. Ahora nosotros ya no nos tenemos que retirar a un lugar, apartarnos de algo para poder tener una convivencia, porque Él ahora vive en nuestros corazones. Entonces, en el discipulado de nuestro Señor se describe en repetidas ocasiones en los evangelios, eh, ¿cómo se llama? Que Él contribuyó por medio de su enseñanza, por medio de su ejemplo, tanto a hombres como mujeres que fueran transformados eh, por medio de los beneficios de la enseñanza, por medio de la experiencia de tenerlo acerca, de ver el ejemplo de sus palabras, porque hay un beneficio. Cuando me permito ser discipulado, viene un conocimiento. Y por ese conocimiento yo tengo una experiencia y por esa experiencia vienen bendiciones a mi vida. Entonces, ¿por qué debo ser discipulado? Porque este tema tiene la finalidad de retornar a las escrituras. Lastimosamente, muchas veces metemos mucho de nuestro pensamiento, mucho de una corriente, de la corriente del momento, porque mire hermanos, siempre han habido corrientes y siempre han habido lugares en donde se ha permitido que la corriente del mundo ingrese al Evangelio y lo han mezclado. Unos con total ignorancia, porque uno de los problemas que muchas veces se tiene es la ignorancia
de las Escrituras. Cuando yo tengo ignorancia de las Escrituras y soy alguien que predica, soy alguien que enseña, cometo el error de enseñar cosas que no son de acorde o de acuerdo a la palabra. Y tal vez en alguna ocasión yo he dicho algo y como tengo pastor, como tengo un maestro, el maestro me ha dicho, mira, lo que dijiste no es correcto por esta y por esta y por esta razón. Entonces, no es que uno de la noche a la mañana lo conoce todo, pero si uno no se deja disipular, uno puede cometer errores muy graves que al principio pudieron haber sido cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque ocupamos nuestro razonamiento. Hay una ilustración o hay un ejemplo en que cuando hablan de un avión, que un avión se tiene que mantener, como no hay carreteras, ¿verdad?, visibles en el aire, el avión tiene que mantenerse bajo las coordenadas, bajo la línea, y no se puede salir de allí. ¿Por qué? Porque si se sale de ahí un grado, va a parar a otro lugar remoto. Y eso hace que haya un gasto de combustible, porque los aviones tienen tienen el tanque, la capacidad para cierto, es decir, de acuerdo a lo que van a hacer, etcétera. Hay un montón de cosas. Entonces, llegar a un lugar, etcétera. Hay un montón de situaciones que pueden ser fatales. Ahora, con la palabra del Señor, podemos llevar a consecuencias fatales espiritualmente, desviarnos, llegar a apostatar, permitir un sincretismo, subirnos a una corriente que no es de donde nosotros nos han enseñado y poder terminar en el mundo predicando otro evangelio, etcétera. Entonces, la actividad del discipulado, la actividad o la finalidad de aún esas enseñanzas en los días miércoles, que aunque yo sé que son en línea, tiene la finalidad de retornar a las Escrituras para que nos podamos desarrollar, ¿sí? Al igual que lo vemos aquellos hombres y mujeres en Hechos 2:42 y preservaban en la doctrina de los apóstoles, lo que los apóstoles estaban enseñando. Pero ¿quién les enseñó esa doctrina? La doctrina del Señor. No hay otra doctrina. Muchas veces nosotros decimos, es que tal denominación tiene su doctrina, es que nosotros tenemos la doctrina. No, es que mire, Misión Cristiana Judá tiene su doctrina. Hagamos un alto por un momento. Las denominaciones no tienen doctrina. Misión Cristiana Judá no tiene doctrina. Tiene la doctrina del Señor. Tiene la doctrina de la palabra. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Amén. Entonces, una manera para que no nos perdamos, una manera para que perseveremos, porque, mire, me llama la atención, Hechos 2:42 empieza, y perseveraban. ¿Qué perseveraban? En mantener la doctrina que enseñaban los apóstoles. Pero esta doctrina había venido del Señor Jesús. El propósito es perseverar en los caminos del Señor. Perseverar no es ir descubriendo cosas nuevas. Fíjese que muchas veces podemos ver que hay un montón de cosas que van saliendo como nuevas en el ámbito cristiano. Y si alguien hizo esto, uno lo saca, y si alguien saca aquello, lo otro saca. Y entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros seguimos siendo iguales que hace 32 años que va a tener el ministerio? Porque al Evangelio no hay que sumarle cosas nuevas. Ok, sumamos medios. Por eso estamos en las redes. Amén. Porque es un medio para poder facilitar una enseñanza. Imagínense, si yo quisiera compartir esto y a otras gentes, tal vez no se pudiera, porque no estamos local. Hoy
por este medio puedo llegar, o la enseñanza puede llegar a personas en otros países, la enseñanza queda allí, y cuando la persona tiempo, porque tal vez no tenía tiempo en ese momento, la enseñanza la puede escuchar después, etcétera. Son facilidades. Pero la palabra, que es lo importante, la doctrina, no ha cambiado, que es la palabra del Señor. Entonces, un riesgo de no tener doctrina, de no tener palabra, es que vemos iglesias cambiantes. Hoy van a esta ruta, hoy van en aquella ruta, hoy van aquí en este lado, etcétera, y todo lo demás. Y pareciera que nosotros seguimos a la antigua. ¿Y qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y quién enseñó esto? El Señor. Quiere decir que habían mantenido lo que el Señor enseñó a los discípulos. Entonces, que el Señor nos permita mantenernos lo más sano, lo más puro. Perdón que me alargué un poco, pero quería, ¿cómo se llama? Que esto quedara claro, porque el tema es ¿por qué debo de ser discipulado? Bueno, porque regreso a las escrituras, ¿verdad? ¿Quién es un discípulo de Cristo? Bueno, la palabra discípulo significa un aprendiz, es decir, alguien que está asimilando toda la forma o la manera de ser de su maestro. Entonces, tanto para el que enseña, que debemos de dar un ejemplo, no solo con lo que predicamos, sino como lo vivimos. Y debemos de ser ejemplo a los demás porque tenemos un compromiso, porque la meta es parecernos a Cristo. Entonces, todos de alguna manera somos discípulos, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, etc. No importa cuántos años tengamos, siempre habrá necesidad de aprender. Fíjese que en Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Retornar a las escrituras y no salirnos de ella, permanecer en ella. ¿Por qué? Porque permaneciendo en ella somos verdaderamente discípulos. Entonces, este pasaje capta con toda su fuerza el concepto de un discípulo de Cristo y de donde entendemos que alguien que ha creído en el Señor no necesariamente es un discípulo de Él, porque un verdadero discípulo del Señor es aquel que después de haber creído en Él, tiene su palabra como un instructivo, como una guía para su vida, en la cual se basará para ponerla en práctica. Permanecer en su palabra implica algo más que conocerla. ¿Por qué? Porque la palabra es el alimento que saciará nuestra vida y ayudará a que tengamos un desarrollo. ¿Qué dice la palabra? Que seamos hacedores de ella. Y de esta manera seremos bienaventurados en lo que hagamos. Acompáñeme a 1 de Pedro 2, versículos 2 y 3. Primera de Pedro 2, 2, 3. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y también Santiago 1, 22 al 25. 22 al 25. Entonces, para ser discípulos, tenemos que creer en Él y practicar su palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. María, la hermana de Lázaro, es un ejemplo claro de un verdadero discípulo, porque Lucas 10:39 dice que estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra. Entonces, consideremos el hecho de que la palabra resalte al verdadero discípulo, y esto da lugar en que, los esto da lugar porque hoy en día, como siempre, hay falsos discípulos. Así como hay falsos maestros, falsos discípulos. Un ejemplo, Judas Iscariote, quien habiendo recibido enseñanzas de un verdadero maestro, no le sirvió de nada. Entonces, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Soy un verdadero discípulo de Cristo? Yo espero que sí. Tal vez no estamos terminados, no estamos acabados, estamos en formación. Tenemos muchas cosas que aprender, muchos errores que enmendar o solucionar, pero yo espero que sí. Entonces, características de un verdadero discípulo. Vamos a ver algunas de ellas. Primero, sigue a Cristo. Indudablemente, cuando preguntaron a Pedro si era uno de los discípulos de Jesús, era porque no solamente le seguía, sino porque tenía una similitud con su maestro. Esto lo podemos ver en Juan 18, 25. Juan 18, 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Habían similitudes en el caso de Pedro. Déjeme buscarle una cita, porque no la tengo ahorita aquí a la mano, pero déjeme buscarla. Dice, oiga, Mateo 26:73, esta es la cita. Mateo 26:73. Déjeme ponerla aquí porque la tenía. Mateo 26:73. Oiga lo que dice. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Por qué Pedro era un discípulo? Lo negó, sí, no, ahorita no estamos viendo. ¿Por qué era un discípulo? Porque hablaba como el Señor. Muchas veces, hermanos, nuestra forma de hablar delata de que no somos discípulos. Muchas veces nuestra forma de hablar deja mucho que desear. Porque ocupamos comentarios, cosas de doble sentido o temas que no deberíamos de estar hablando. Entonces, un verdadero discípulo desea tener una relación personal con el Señor. Porque nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe. El llamado a ser discípulo de Cristo implica dejar algo. Cuando el Señor llamó a los discípulos, tuvieron que dejar algo. Jacobo y Juan, por ejemplo, dejaron a su padre. Lucas 14:27. Se trata de tener al Señor como prioridad antes que cualquier cosa y no de un mero abandono. Entonces,
el primer punto de las características de un verdadero discípulo es que sigue a Cristo. Segundo, es fiel. Acompáñeme a 2 Timoteo 2, 2 y 3. 2 Timoteo 2, 2 y 3. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Entonces se dice que un verdadero discípulo reconoce la autoridad de su maestro, es sincero y es obediente, porque dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿ok? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, que reconocen autoridad, que son sinceros, que son obedientes, para enseñar también a otros. No solo se debe estar dispuesto a oír las enseñanzas, sino que debemos de hacer al pie de la letra lo que nuestro maestro nos indique. Y esto es lo que nos hace dignos de confianza. Y déjeme decirle algo, el conocimiento también nos lleva al discernimiento de ver si hay una manipulación o no de nuestro líder. Porque también eso es muy importante. El que es, si tenemos un maestro que busca ser como Cristo, no nos va a utilizar para hacer cosas que no debemos de hacer. Me explico. Muchas veces somos llevados a hacer cosas por otros porque nosotros no tenemos conocimiento y podemos ser manipulados. Entonces, esto solo es un paréntesis dentro de eso, ¿verdad? Amén. Simple y sencillo. También la fidelidad incluye su constancia a pesar de las penalidades que puedan haber. Y mire, aquí hay algo muy importante. Muchas personas pasan algo y hay dos maneras de reaccionar. O me mantengo en los caminos del Señor o me alejo de los caminos del Señor. Hay situaciones que son difíciles y tal vez nos imposibilitan dejar de congregarnos. ¿Sí? Nos mantienen retirados. Pero cuando hay una pequeña recuperación, el deseo es ir a la iglesia, congregarnos, estar con los hermanos, oír palabra. Y hay otro grupo que cuando sufre alguna dificultad y le imposibilita congregarse, pareciera que fue un alivio. Y el regresar a la congregación es más un compromiso moral o porque mire, es que el pastor estuvo orando por mí mientras estuve enfermo, en la dificultad y todo, entonces siento, no, es fiel, el verdadero discípulo del Señor es fiel. Amén. Como también solo aquel que haya sido fiel en lo ajeno será fiel en lo propio. Lucas 16:12 y del anterior Lucas 9:57 y 58. Tercero, es diferente, otra característica. Los discípulos del Señor, después de haber aprendido directamente por más de 3 años, nunca fueron los mismos. Y podemos ver todo lo que hicieron, ¿verdad? Entonces, en la medida que el discípulo se dé para que el Espíritu haga la obra regeneradora en su vida, así es como se van a ver los resultados. ¿Cómo cuáles? La fe es fortalecida. Hay un desarrollo espiritual que es notorio en el comportamiento, que es notorio y que estos cambios de verdad se ven que los cambios en el alma se manifiestan a través de su forma de ser, de su forma de hablar y de su relación con los demás. Es que mire, hermanos, no puede ser posible que nos digamos ser discípulos del Señor y que nosotros no cambiemos. Que seamos rencorosos, envidiosos,
que no le hablemos a ciertas personas, que nos alejemos, que siempre haya algún conflicto, etcétera. No puede ser posible. Ahora, ya vimos, el primer punto general es quién es un discípulo de Cristo, las características, y el tercer punto en general es beneficios de ser discipulado. Los beneficios de ser discipulado. Literal A, tenemos un crecimiento en el conocimiento de Dios, porque muchas veces las personas que se han convertido dicen, ahora conozco a Dios. La realidad es que conoce un aspecto de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque se necesita crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Colosenses 1, 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese que un método que Dios utiliza para revelarse a nosotros, que es su creación, es su palabra, porque ella nos da una descripción de Dios, así como también sus propósitos, siendo además un bálsamo para nuestras vidas, un alivio. Literal B, dirección y protección. Porque al estar bajo la sombra de un maestro, de que alguien nos enseñe, nos hace vivir confiados. ¿Por qué? Porque nos va explicando, nos va dando el consejo de cómo debemos de actuar. Y eso es muy importante. El hecho de congregarse, el hecho de escuchar su palabra nos hace tener una paz, una tranquilidad. El hecho de buscar a alguien por un consejo. Saber que nuestro maestro tiene una autoridad constituida por Dios sobre sí y en la cual puedo confiar o acudir para pedir ayuda es de una gran bendición. Los discípulos de Jesús tenían la ventaja respecto a las multitudes que seguían a su maestro, de que a ellos les explicara las enseñanzas. ¿Cómo lo dice Lucas 8? Lucas 8, del 4 al 10. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Y entonces el Señor empieza a explicar la parábola, ¿verdad? Y en el 9 dice, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Lucas 8:10, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Amén. Entonces, muchos de la multitud no tuvieron la oportunidad de preguntarle al Señor, ¿y qué significa esta parábola? ¿Cuál fue la diferencia? Que aquellos eran seguidores y estos eran discípulos. En una oportunidad, un viento recio se levantó en el mar para impedirles que llegaran a su destino. El enemigo quería destruirlo, ¿verdad? Y la única solución fue despertar al maestro y él reprendió el viento, enseñándoles finalmente una lección de fe. Lucas 8, 22, 25. A pesar que el discípulo es un lugar de verdes pastos en donde hay vara y callado, muchas de las ovejas del Señor andan dispersas sin un pastor que vele por ellas. Marcos 6:34, ¿verdad? Cuando el Señor tuvo compasión porque vio a las multitudes que andaban errantes sin pastor. Literal C, comunión. Los primeros cristianos perseveraban en la comunión fraternal hasta el punto de ser un mismo sentir. Amén. Esto nos enseña que la comunión es primeramente espiritual, pero se extiende también a lo práctico. Ahora, ¿cuál es el propósito? De crecer espiritualmente. Cuando cambiamos el orden y es lo social más valioso que lo espiritual,
tenemos un problema. Porque si nos vamos a reunir por una hora y lo único que hacemos es matar el tiempo para que después de la hora nos sentemos a comer o a tomar café, que no está malo, tenemos un problema. Pero si lo importante es aprender de la palabra y después tenemos un tiempo de comunión, entonces es una bendición. Pero lo primero tiene que ser lo espiritual, no lo humano, lo espiritual. Tener comunión es algo más que vernos en el culto o en el discipulado. Implica tener una relación más estrecha con el ánimo de ayudar sin esperar algo a cambio. Amén. Entonces, tener comunión es algo más que vernos en el culto, ¿verdad? Sino tener esa relación, el estar pendientes, el compartir, porque, hermanos, necesitamos compartir. El Señor no nos hizo para que estemos solos. Y la palabra nos insta a que haya el mismo sentir que hubo en Cristo en cada uno de nosotros, como dice Filipenses 2 del 1 al 4, haciendo todo para edificación, Primera de Corintios 14, 26. Y literal de equipamiento para el servicio. El estar asimilando la enseñanza de un maestro nos capacitará para hacer una copia suya. Es decir, que cuando estemos preparados, desarrollaremos nuestra propia tarea. Haremos más discípulos. Pero para ser discípulos yo necesito ser discipulado. Ejemplos. Moisés discipuló a Josué, Elías a Eliseo, Bernabé a Pablo, Pablo a Timoteo. Todos los discípulos fueron delegados posteriormente para continuar con la obra que sus maestros habían principiado o habían comenzado. Jesús, después de resucitado, encomendó seguir haciendo discípulos en todas las naciones. Es por esta razón que deseamos motivarnos, ¿verdad? Usted y yo, a que seamos discípulos. ¿Por qué razón? Porque yo puedo estar al frente de una congregación, de un grupo de hermanos, pero puedo seguir siendo discipulado. Porque el error que yo puedo cometer es creer que ya lo sé todo. Y no es así. El conocimiento del Señor es tan amplio que probablemente no nos alcance una vida, como se dice, ¿verdad? Como el dicho, ¿verdad? No alcance una vida para poder aprender todo, asimilar todo. El apóstol Pablo dijo, no que ya lo haya alcanzado todo. Habían misterios que a él le fueron revelados y por medio de él ha sido revelado y hubieron otros misterios que no fueron revelados. El Señor lo dijo a sus discípulos, hay unos misterios que a ustedes sí, pero a ellos no. Entonces, motivémonos a seguir siendo discipulados. Y si estamos en la tarea de discipular a otros, motivémonos a seguir discipulando, pero que se forme Cristo en nosotros. Quiero concluir. Ser discípulo de Cristo es estar comprometido con Él, guardando su palabra, siendo constante y permitiéndole que haga su obra por su Espíritu en nosotros. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, ser guiados y estar bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura de nuestra autoridad, para no ser engañados por cualquier viento de doctrina. La cobertura es una bendición. Amén. ¿Por qué? Porque hay alguien que está pendiente de lo que yo estoy aprendiendo, alguien que está cuidándome para que yo no sea engañado por cualquier viento de doctrina. Esa es la verdadera cobertura. Amén. No el manipular a alguien para que haga algo. Eso no. Amén. El ser discipulado nos capacita para servir al Señor. Y la comunión en el discipulado nos permite ser de un mismo sentir. Amén.
Entonces es muy importante. Y concluyo con esto. Podría decir, hermano, pero por el momento nosotros no tenemos como tal discipulado. No hay, no nos reunimos. Sí, no tenemos en los hogares, pero sí tenemos una congregación, una iglesia. Y si por el momento no hay discipulados en algunos hogares, ese es nuestro discipulado. Ese es el lugar donde tenemos comunión con los hermanos. Ese es el lugar donde llegamos a aprender. Ese es el lugar donde llegamos a tener un mismo sentir. Ese es el lugar en donde se debería de ver el avance de la obra del Señor en nuestras vidas. Ese es el lugar donde nos reunimos a adorar y a escuchar su palabra. Ese es el lugar en donde yo me someto a mi líder, a mi autoridad. Ese es el lugar en donde el pastor enseña y yo debo estar atento para no ser engañado, para no ser movido, para no ser llevado de un lugar a otro. Entonces, que probablemente en este momento no tengamos un discipulado en el hogar, no significa que no tenemos un lugar donde aprender, no significa que no tenemos un maestro, al contrario, tenemos uno. Entonces, sigamos adelante. Puede ser que en algún momento el Señor lo ponga en un lugar y usted sea quien disipule a otros, pero debemos de estar preparados. Pero para estar preparados debemos ser discipulados. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos has permitido aprender de tu palabra. Gracias, Señor, que podamos comprender esto, que nos dejemos enseñar y pero que también dejemos que tú hagas tu obra en nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.